Bien, señores, pues con nosotros nuestro invitado de la mañana de hoy lunes, el doctor Manuel Fermín, una persona que ya ha estado en varias oportunidades con nosotros y que siempre nos arroja luz en materia del derecho. Manuel, para mí un placer tenerte. Buenos días y bienvenido como siempre. Buenos días Lindsay. Bueno, para mí es un placer cada vez que tengo la oportunidad de participar de tu programa, ¿no? Porque pues me siento como en casa, como siempre digo, de modo que, insisto, para mí es un placer estar aquí contigo y nada, espero que los amigos que nos ven, ¿no? Pues pueda yo edificarlos en lo que pueda. Bueno, sí, y justamente te he invitado porque la semana que terminó, cierra con eh, la voz muy alta del doctor Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo, por la decisión tomada por la Junta Central Electoral de calificarlo finalmente como partido minoritario y ya todo el mundo sabe cuál es la realidad, solamente el PLD y el PRM serían partidos mayoritarios, lo cual llama a muchas reflexiones por lo que eso implica, el tema de si se debilita o se fortalece con esta decisión el sistema de partidos políticos. Me gustaría empezar por ahí, Manuel, en esas aristas que al momento de tomar una decisión de tanta envergadura tendrían que tomar en cuenta esos miembros de ese pleno de la Junta Central Electoral. Mira, Lindsay, yo creo que sí, que lleva mucha razón el expresidente Leonel Fernández cuando se refiere a la irregularidad de lo que ha dictaminado el Pleno de la Junta Central Electoral y también a lo injusto. Y me refiero justamente eh, a esas dos palabras que él utilizó, porque creo que hay una irregularidad en el modo como se dicta ese reglamento. La Junta Central Electoral establece que se trata de un acto que es el producto de su denominada potestad reglamentaria, que constitucionalmente la tiene, es así, ¿no? Ahora, cuando usted dicta un reglamento, no un acto administrativo, sino un reglamento, es decir, un acto de naturaleza normativa que va a crear obligaciones, deberes de carácter abstracto que no existían siquiera en el ordenamiento jurídico. Eh, Ahí se establece la principal característica de los reglamentos, de las normas administrativas que son dictadas por las administraciones públicas, en este caso por la Junta Central Electoral, en ejercicio de una atribución que se le ha establecido, ¿no? En este caso a un ente público. Entonces, pero el dictado de un reglamento debe hacerse conforme a un procedimiento. Creo que con eso, de ahí que el presidente Fernández hablara de la irregularidad. ¿Por qué irregularidad? Porque para usted dictar un reglamento debe agotar lo que se llama un proceso de consulta pública, que no involucre únicamente a los partidos. Es un error y a mí me parece sorprendente que esta Junta Central Electoral, presidida por el doctor Román Jaques, pues siga utilizando incluso los mismos modelos de resoluciones y reglamentos de la anterior Junta Central Electoral, de triste recuerdo, ¿no? Para, Sí, valga decir, de muy triste sí. recuerdo, en términos institucionales, ¿no? Entonces, se está utilizando el mismo esquema. No se tiene en cuenta que se trata del ejercicio de una función administrativa. Y en tanto que se trata del ejercicio de una función administrativa, pues hay que aplicar la ley 107-13, que es la ley que regula lo que es el procedimiento administrativo. Entonces, esa es la ley que manda, que regula, que norma lo que es el procedimiento de consulta pública
para el dictado de las llamadas normas administrativas, que son los reglamentos. Entonces es un procedimiento de consulta pública que implica la publicación antes de la entrada en vigor de la aprobación del texto final de un borrador para que los interesados puedan hacer sus observaciones. Pero lo que es más, ese procedimiento de incorporación de ese reglamento pasa por una discusión precisamente de esas observaciones que haga la ciudadanía o que hagan los partidos políticos en este caso. Entonces, esas observaciones deben ser respondidas una por una. Debe explicarse por qué se elige una opción y no otra. Entonces, el Partido Fuerza del Pueblo, así como otros partidos, establecieron observaciones muy concretas que guiaban a una decisión determinada. La Junta Central Electoral, la mayoría, porque hubo una disidencia de la magistrada, de la miembro titular, la doctora Dolores Fernández, donde muy correctamente ella explicaba por qué el Partido Fuerza del Pueblo debió tener la condición de partido mayoritario a los fines de la distribución económica de los fondos estatales para los partidos. Entonces, decía yo que hay un déficit de motivación que vicia de nulidad ese reglamento porque no se explica por qué razón el criterio, la opción que presentó el Partido Fuerza del Pueblo no era procedente. No solamente Fuerza del Pueblo, también el FOPREDON, también la Confederación de los Partidos, esta que existe y que actúa de manera mancomunada. Entonces hay ya dos vicios en tan solo un análisis breve de por qué es irregular. Entonces, luego viene el carácter injusto. Digo injusto porque los partidos políticos son la expresión de un derecho fundamental que es la libre asociación, vamos a decir, del cual se deriva también otro que es muy importante, que es el de la participación política, que es también un derecho de ciudadanía. Vamos a decir que sean dos derechos fundamentales aquí envueltos. Entonces, el artículo 23 de la ley de partidos establece que es un derecho de los partidos, es un derecho de los partidos el acceder, el disfrutar de esos fondos estatales, ¿ok? Para el desarrollo de la actividad político-partidaria, porque esa actividad político-partidaria necesariamente implica la realización de gastos. Y en el modelo que tenemos nosotros hemos decidido que el Estado subsidie al partido para evitar la intervención del sector privado en demasía, diríamos, que haga entonces otros sectores también más oscuros. Y otros sectores también más oscuros. O sea, esa es la concepción. Que eso se haga bien o se haga mal, Lindsay, ya eso es otra cosa. Porque sabemos que y así es como funciona la democracia en casi todas partes del mundo. Así es. Pero uno sabe que los partidos no son quizás los entes más transparentes en el gasto de lo que reciben del Estado Dominicano. Pero ya eso es otra cuestión. Lo que quiero señalar es que es un derecho. Entonces, como derecho, la interpretación que tenía que dar la Junta Central Electoral era conforme a la Constitución, a esa metodología de interpretación cuando de derechos se habla, que está en el artículo 74. ¿Por qué digo interpretación? Porque lo que la Junta Central Electoral hizo, su mayoría, no está establecido en la ley. El artículo 61 de la ley de partidos es el que regula en alguna manera, no de manera completa, pero regula en algo, es el que establece, mire, se va a establecer, van a recibir los fondos aquellos partidos que en la última elección, dice, no en las elecciones, no en plural, sino en la última elección, hayan obtenido un 5% o más de las votaciones, de los votos válidos. Entonces, querida amiga, eso de tomar los tres niveles, que son tres elecciones diferentes que se realizan, una elección en el nivel presidencial, otra elección en el nivel de los diputados y otra elección en el nivel de los senadores, esa sumatoria
y así y entonces sacar un promedio a partir de una división de 3, eso no está en la ley. Eso es un criterio que la Junta Central Electoral establece a partir de lo que ella interpreta que debe ser lo más correcto. Entonces ahí lo que ha dicho el Partido Fuerza del Pueblo es, bueno, vamos a tomar la elección en donde el partido le haya ido mejor, y esa sería la interpretación que más le beneficiaría al partido, que es el titular del derecho. En este caso, el partido Fuerza del Pueblo, en la elección presidencial, que es una de las 3 elecciones que se lleva a cabo, sacó un 5.69% de los votos válidos. Entonces, de ahí la condición de partido mayoritario, igual que en este caso el Partido Revolucionario Dominicano, me parece también que sacó más de un 5% en el nivel de las diputaciones, increíblemente, porque no sabía ese dato, pero pude verlo luego. Entonces, esa fue la fundamentación que estableció la doctora Dolores Fernández, miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral, que emitió su voto disidente. De modo que, Lindsay y queridos amigos que nos ven, hay una decisión que es irregular en cuanto a la forma de su dictado, pero que es totalmente injusta y también obviamente contraria al ordenamiento jurídico en el fondo, ¿no? Porque la decisión que tomó es una decisión que desdice totalmente lo que incluso el presidente de la Junta Central Electoral pues ha planteado ahora que veo una publicación que hace donde él critica la forma de la distribución. Pero bueno, su crítica, que es muy válida porque él reconoce que hay un vacío normativo, pudo haberla suplido, al menos en parte, con una interpretación acorde con el mandato constitucional para interpretar los derechos de las personas. De modo que Bueno, por eso es que la decisión es irregular e injusta. aquí se ven muchos factores a la vez. Lo primero que hablas es del buen derecho, la práctica del buen derecho, que por lo visto esos miembros del Pleno no lo acataron o no lo estudiaron lo suficientemente bien como para ser equilibrados o justos, como bien has llamado, equilibrados objetivos en la toma de una decisión que sea la que le convenga a la mayoría, ¿verdad? Porque estamos hablando de que se ha afectado 23 partidos políticos. Eso por un lado. Por otro lado está el componente político. ¿Por qué esos miembros de la Junta toman una decisión de esa naturaleza a pesar del voto disidente de Dolores Fernández, muy bien razonado? Yo me lo leí, y todos los razonamientos, los planteamientos, los considerando que ella plantea en ese voto disidente, no tienen forma de cómo objetarlo. O sea, no hay forma de cómo contradecir eso. Y aún así cuatro de esos miembros de los 5 votaron en contra. O sea, aquí hay un salto político que lleva a pensar a que el juez Román Jaques, o sea, el presidente de la Junta Central Electoral, se dejaría arrastrar de otras 3 personalidades que todo el mundo sabe que tienen, que están bañadas de PRMismo de los pies a la cabeza, o sea, que fue el PRM quien las eligió. ¿Podría ser esta una posibilidad del arrastre, de que se dejó arrastrar por un tema de que Román Jaques no quería verse derrotado por 3? ¿Y dónde queda el buen derecho entonces? Porque yo prefiero ser derrotada, pero votar por la verdad. Claro, a mí caramba, me sorprende un poco, ¿no? La actitud del presidente de la Junta Central Electoral, pero porque incluso, además de lo que he dicho, la Constitución dominicana parte de también a la hora de usted interpretarla, hay una serie de cláusulas que funcionan como unas guías, ¿no? Para aquellos que deban realizar
o una interpretación del texto constitucional. Y hay algo que siempre se ha de mencionar: la República Dominicana es un Estado democrático. Entonces, por consiguiente, dentro de lo que son las llamadas bases constitucionales que se analizan a la hora de tomar una decisión de cualquier poder público, está la llamada cláusula del Estado democrático, además de la cláusula del Estado de Derecho, la cláusula del Estado social, ¿no? Está la cláusula del Estado de Derecho, democrático, que lo que en teoría eh, trata de maximizar la participación política. Entonces, es un contrasentido al principio democrático, que la Junta Central Electoral haya restringido el acceso a recursos que se supone que van a hacer a un partido político más participativo, no a uno, no, a dos partidos políticos. Porque ojalá, Lindsay, que todos los partidos hubiesen alcanzado más de un 5% para que haya más equidad en la forma de repartición de esos fondos. Entonces, la interpretación, esa es otra lectura que hay que darle a esto, debe ir orientada hacia eso, debió haber ido orientada hacia eso. Y eso era algo de lo que el discurso, vamos a decir, político, pudo haber asumido también la Junta Central Electoral, de impactar la actividad político-partidaria, la posibilidad de que otros partidos puedan acceder a los fondos estatales de forma tal que puedan entonces competir en condiciones más equitativas. Obviamente que los partidos que están en el gobierno, porque por lo general tienen más facilidades para acceder a los fondos públicos a través de donaciones del sector privado, que esperan obviamente de algún tipo de consideración, ¿no? De quienes detentan el poder. Entonces, pero los otros no. Los otros dependen mucho vamos a decir, del financiamiento estatal. No digo que el privado no sea posible, pero esas son las realidades, ¿no? que debemos ver en países como el nuestro. Pero insisto, esa lectura, esa visión democrática en la forma, en el razonamiento que debió haberse hecho, tampoco se vio. Y entonces eso, insisto, deja mal parada en la primera gran prueba de fuego, vamos a decir, que Sí, tiene se esta Junta quemaron. Central Electoral. Pues entonces sigue arrastrando los mismos males que se le criticaron a la anterior Junta. O sea, yo, como te digo, Lindsay, pensé que iba a haber un ejercicio hermenéutico de interpretación diferente, porque conozco de la capacidad de muchos de los funcionarios actuales, no de los miembros titulares del Pleno de la Junta Central Electoral, a quienes también tienen muchísima capacidad y competencia, pero me refiero a los funcionarios internos que están en esta administración. Hay juristas de mucho prestigio, de muchísima formación, que están ahí, jóvenes y no tan jóvenes, que tienen el conocimiento, ¿no? Para desarrollar tesis, yo diría, más interesantes. Pero esto fue un ejercicio muy, insisto, igual a lo que veíamos antes. De modo Pero que qué tan igual, porque cuando hablas de igual, entonces me da a mí la impresión de algo que yo también citaba: una Junta Central Electoral que manda en su primera señal, que está otra vez a la merced y a los pies del gobierno central, o sea, del partido de gobierno y del gobierno. O sea, es la señal, la sensación que da, en vista de que esa decisión al único partido que favorece es al partido de gobierno, obviamente. bueno, sí, en cierta manera, ¿no? Yo digo, insisto, hay mucho de injusto en lo que se ha dictaminado. Lo irregular, lo que es irregular ya lo he descrito. No quisiera yo pensar, ¿no? En la posibilidad de un escenario como el que tú planteas. Yo sigo creyendo en que, a la luz de una revisión objetiva, tranquila, sosegada, pensando ahora en estas nuevas valoraciones que tendría que hacer
ese pleno de la Junta Central Electoral, a la luz sobre todo de un voto disidente magnífico en lo que a mí concierne, pero también ahora con estos nuevos elementos que estamos viendo sobre la mesa, que hubiesen salido quizás a relucir con un buen procedimiento consultivo. ¿Eh? Y yo insisto, yo no sé si técnicamente se trate o no de una resolución o un reglamento, como puede darse naturalmente una discusión sobre ello. Ahora, la propia Junta Central Electoral la que le denomina reglamento a esto. Y, de hecho, desarrolla, insisto, una disposición normativa que es el de la sumatoria y la división entre los niveles de elecciones, entre estas elecciones que se dieron. Eso no está en la ley, insisto. Entonces, es una creación normativa. Entonces, en tanto que creación, pues generalmente los académicos tildan ahí de una actividad de tipo normativo y es lo que obliga entonces a hacer un procedimiento consultivo. Con ese procedimiento consultivo hubiésemos conocido de antemano ya cuál era la lectura, el criterio que tenía la Junta Central Electoral. Entonces, con las observaciones que se hicieran, pues ya, insisto, no únicamente de los partidos políticos, porque aquí la ciudadanía también tiene derecho a opinar sobre eso, sobre cómo se distribuyen los fondos a los partidos. Y quizás ciudadanos que tengan la conciencia, el deseo de que haya una mayor equidad en la distribución de los fondos estatales entre los partidos, pues obviamente hubiesen podido incidir en la decisión final, pero naturalmente no fue así. Manuel, y ahora el doctor Leonel Fernández ha dicho que va a apelar ante la propia Junta Central Electoral. Pero yo digo que, bueno, es un tanto una quimera o un sueño de parte de la Fuerza del Pueblo de hacer que la propia Junta Central Electoral revierta, eche para atrás en una decisión ya tomada, porque ahí sí que entraría un poco en un relajo. No sé Es qué piensas al difícil, respecto. es difícil, no pasa, no suele ocurrir de que las administraciones públicas reconsideren lo que han establecido ya mediante una decisión previa, pero puede ocurrir, incluso sin necesidad de que en este caso un partido político lo advierta, pues el propio pleno de la Junta Central Electoral pudiera disponer de la revisión oficiosa de ese reglamento. Obviamente convocando otra vez a los partidos, a la ciudadanía, porque, insisto, no se trata de un tema únicamente de partidos, sino también un tema ciudadano, de la sociedad civil, también de las comunidades, de los grupos empresariales. Todo el mundo tiene derecho a opinar sobre esto de la financiación a los partidos políticos, porque es algo que al final nos impacta a todos. Pero, insisto, quiero creer, y de hecho lo creo porque yo, como demócrata que me considero, pienso que pueden haber disidencias en un sistema, pues, democrático como el que vivimos, afortunadamente. Y uno respeta y respetará siempre las decisiones de las autoridades. Pero, obviamente, también aquellos que no están de acuerdo con esa decisión podrán hacer sus valoraciones, sus críticas y acudir a los mecanismos institucionales, lo cual es perfectamente normal, ¿no? De que ante una decisión que se considere injusta e irregular, pues en este caso los afectados, pues acudan a las vías institucionales y en la reconsideración, la revisión, como se le llama, pues es una de esas vías que uno espera que el funcionario objetivamente, con humildad, pues si tiene que reconocer un error, pues lo haga y la ciudadanía lo va a premiar, porque eso está ahí. En el nivel, en la elección presidencial, ese partido sacó 233,000 votos, que equivalen a un 5,69%. Es decir, no es una discusión de un redondeo, ni mucho menos, eso lo sobrepasó con creces. Entonces, Bueno, y Leonel dice que siempre hay que darle el beneficio, en este caso, al afectado. Siempre se tiene claro, que sí, legislar o se tiene porque que hacer la justicia. interpretación de los poderes públicos, incluyendo la Junta Central Electoral, debió dirigirse a eso por una disposición constitucional, que es el artículo 74, numeral 4, porque esa disposición es la que manda que los poderes públicos interpreten en las decisiones que le conciernen, las interpreten en el ordenamiento jurídico
siempre de modo favorable al titular del derecho. Es decir, ante la duda, ante la laguna, ante la ausencia de una previsión normativa expresa, el llenado de esa laguna, la interpretación que sobrevenga, no puede ser contraria o que vaya a disminuir, no diría que contraria, sino que vaya a orientarse, a En afectar detrimento, digámoslo así. necesariamente el derecho, porque si, lo que eso quiere decir es que si hay una interpretación posible para, y viable en términos jurídicos para favorecer al titular de un derecho, pues tiene que hacerse así. Ese es el mandato, ¿no? Constitucional, y Sí. el que No el puede ser Tribunal Constitucional muchísimas veces ha ejercido sí. y ha como se dice, refrendado lo ha explicado muy bien, ese mandato constitucional en muchas decisiones. Y los abogados entienden más, son temas muy técnicos a veces, pero que cualquier ciudadano, ¿no? Que comprenda de esta situación, pues podrá aceptar como válido que eso que está ahí, una elección, el partido Fuerza del Pueblo, pues alcanzó un 5.69%, pues ya eso basta para considerarlo como Claro. partido mayor. Ahora, Manuel, independientemente de la decisión que al final tome la Junta de si revisar y echar un poco para atrás esa decisión, porque el partido Fuerza del Pueblo va a someter ante esa Junta un recurso de oposición, pero por otro lado, la propia Junta le abre una vía a Leonel Fernández para estar primero en la palestra pública. Leonel ha ocupado primera plana en prácticamente todos los periódicos de circulación nacional esta semana pasada, pero aparentemente esto no se va a quedar así. Por un lado, Leonel tiene el compromiso, digámoslo así, como presidente y líder de una organización política, de no dejar que un precedente de esa naturaleza se vuelva a instaurar luego de haber pasado por frustraciones y hechos similares y peores a esos ya ocurridos por esa misma Junta Central Electoral. Leonel fue y se le paró frente a la Junta Central Electoral exigiendo otros derechos. ¿Hasta dónde podría llegar esto? ¿Y hasta dónde se podría debilitar una junta que apenas inicia su ejercicio y que estaría ahí durante, bueno, que va a ser la que va a manejar las próximas elecciones venideras para el año, uno lo ve un poco lejos, el año 2024, pero está el doblar de la esquina. Si nos ponemos a ver toda la programación que tiene que hacer esta Junta Central Electoral para hacer posible unas elecciones diáfanas, transparentes y libres. Sí, es lo que decía ahorita. Esta era una oportunidad para que la Junta Central Electoral estableciera un criterio que favoreciera no a un partido X, no. Esto es una decisión que iba a favorecer el sistema político, en el sentido de que si en vez de dos partidos logramos que otros partidos tengan mayores posibilidades de competición en el escenario político electoral, pues eso es algo para que la democracia se consolide, o sea, para que gane la democracia. De modo que eh, en ese aspecto yo me parece que la Junta Central Electoral pues pierde una oportunidad de oro para, insisto, ¿no? Eh, eh, apoyar esa idea, esa concepción. Entonces el mensaje que manda, como tú decías ahorita, es un mensaje, yo diría que paupérrimo para lo que es el sistema político, porque, insisto, tuvo la oportunidad de hacer una lectura, de poner sobre la mesa esto de la interpretación constitucional y de su posición de respeto absoluto a los principios, valores y reglas constitucionales, pero también al mismo sistema político. Insisto mucho con esta idea, Lindsay, de que exista una mayor participación como parte de la lectura que ha de hacerse por ser la República Dominicana un Estado democrático. Entonces, eso no se hizo y la Junta Central Electoral, que es el ente precisamente llamado para garantizar eso, para garantizar que el sistema político electoral funcione adecuadamente, pues entonces no lo hizo aquí, perdió una oportunidad de oro. Entonces,
apeló a una interpretación restrictiva en vez de a una interpretación que fuera más abierta y que favoreciera, en este caso, a los titulares de esos derechos, que son esos partidos políticos. Manuel, ¿qué te parece esa, digamos que, composición nueva? Porque hay 4 nuevos miembros en el Tribunal Constitucional y todo el proceso, cómo se llevó a cabo. Justamente hoy lunes empieza la evaluación a los miembros de la Cámara de Cuentas y así se van viendo nuevas personalidades en los distintos órganos, en este caso, de la justicia, ¿no? Estamos hablando de Cámara de Cuentas, Tribunal Constitucional, la propia Suprema Corte de Justicia, etcétera. ¿Qué te ha parecido ese proceso y esos nuevos titulares? Sí, mira, Lindsay, me parece que la decisión es atinada. Yo creo que se trata de 4 personas que indudablemente reunían las condiciones para ser designados. Siempre podrá pensarse que pudo haber sido mejor, eso podrá decirlo, ¿no? Cualquiera que esté atento, ¿no? A estos procesos. Pero yo creo que la República Dominicana, y debo decir, incluyendo hasta el propio gobierno pasado, hizo algunas designaciones, producto obviamente de una fuerte presión social, que fueron atinadas también. Y yo se lo reconozco. Obviamente hubo atrocidades como la que ocurrió con el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, pero, Sí. pero bueno, al margen también de eso hubo otras muy buenas designaciones, insisto, en esos pasados consejos de la magistratura. Ahora en este, pues se eligen jueces de mucha trayectoria, como el caso del magistrado Vargas, un juez de primera instancia que ha saltado a una alta corte por un reconocimiento social interesante, ¿no? Un ejercicio interesante, y el magistrado Vargas, a quien conozco muy bien, pues sé de su pasión por el derecho constitucional, y el derecho procesal penal, de hecho, es algo que siempre está vinculado con la Constitución, porque a fin de cuentas un proceso penal pues es una conjugación de garantías que tienen siempre pues el reconocimiento de la Constitución, de modo que la integración de un juez penal en el Tribunal Constitucional es muy importante, y luego entonces está también ahí la designación del magistrado Manuel Ulises Jonelli Vega, que fue juez penal mucho tiempo, hasta que llegó a la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional, la tercera sala. Sale del sistema, es un académico también con mucha formación penal. Eso también ayuda al Tribunal Constitucional. Sabemos que muchas de las cosas que llegarán al Tribunal Constitucional en los próximos años van a tener mucho que ver con el derecho penal. Y en el caso de las demás juezas, en el caso de la magistrada Ulises Vázquez, también una jueza de mucha trayectoria, solvencia moral, eh, también de mucha formación, que duró muchos años en el Poder Judicial, estaba cumpliendo una misión diplomática, estaba, perdón, acabando una misión diplomática en el Vaticano, y bueno, y se integra al Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, y la otra magistrada también de Santiago, Santiago. personalmente no la conozco, pero bueno, he podido ver que se trata de una jueza del sistema judicial dominicano. Entonces, hay que, sí, celebrar la decisión, una decisión atinada. Creo que el presidente Abinader ahí se anotó un gol, diríamos, porque la decisión es atinada y cayó bien en la población, no hubo ruidos mayores, hubo uno que otro ruido con esto del Partido de la Liberación Dominicana, y el representante ahí que estuvo, que quiso, pues, vamos a decir, hacer, ¿no? Lo que acostumbran a hacer estas personas, que ya lo intentaron hacer una vez también con el magistrado Román Jaques, ¿no? Que hoy entonces celebran la decisión que él ha tomado, pero en el pasado decían que era un juez, que era un juez lionelista, que era una persona que había favorecido muchísimo
Entonces ahí todo estaba mal cuando lo designaron, pero ahora está todo bien. O sea, cuando ahora ven que ha perjudicado al Partido Fuerza del Pueblo. Pero nada, son cosas, ¿no? De la democracia dominicana. Manuel, te agradezco muchísimo tu visita del día de hoy. Yo espero que esto no se quede ahí y que el Partido Claro. Fuerza del Pueblo haga lo que tenga que hacer, porque es la única manera también de hacer valer los derechos de los ciudadanos y en este caso del sistema de partidos políticos, que es tan importante. A veces son cosas imperceptibles, o sea, no se tocan, no se pueden tocar, pero tienen un valor muy importante dentro de la propia democracia, porque sin sistema de partidos no existe la democracia. Es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Ahí el partido, yo creo, Fuerza del Pueblo, es un partido que está acostumbrado ya a luchar, ¿no? Porque esa ha sido la visión de su líder, el doctor Leonel Fernández, quien ha sido un abanderado de esas causas constitucionales y del apego a la institucionalidad, del apego al Estado de Derecho, del apego al Estado democrático, ¿no? Entonces, de eso a nadie le quepa la menor duda de que el partido y de que Leonel Fernández, como lo ha hecho antes, pues va a acudir a las vías institucionales que permite y que establece el ordenamiento jurídico para hacer valer sus derechos. De modo que a eso nadie le quepa la menor duda, porque ya en el pasado Leonel Fernández lo ha hecho, y lo ha hecho de forma tal que ha salido victorioso en todas esas instancias. Y eso, a fin de cuentas, lo que beneficia es al pueblo dominicano, porque todas esas luchas quedan ahí como precedentes. Son conquistas, son avances, que quedan ahí y que las generaciones futuras son las que disfrutan de ese tipo de acciones. Gracias, Manuel, Gracias a por ti tu por la visita. invitación. Siempre a tu Y orden. así, bueno, y así finalizamos por el día de hoy también con esta visita virtual del doctor Manuel Fermín, hijo, que, y tengo que decir hijo porque su padre, Manuel Fermín, también lo adoro, lo aprecio muchísimo, Así es, valoro así muchísimo es. su trabajo también. Así que Así un es. abrazo para nuestro querido amigo Fermín. Le mando un abrazo desde este espacio. Y Lo Manuel, te está viendo, lo agradezco está viendo. muchísimo. Pasen buen Gracias, día, Liz. Gracias. señores. Buen Igual. día.